Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. No alcanzo a ver a las personas que están en la sala. Ya como lo dice el profesor Hernán, mi nombre es Julián Andrés Pérez Martínez. Espero que me estén escuchando muy bien. Eh, Soy egresado de la Universidad del Tolima. Ya algunos han leído, nos hemos visto, nos hemos encontrado. Actualmente voy para el tercer año como asesor de museos y patrimonio del Ejército Nacional de Colombia. Me he desempeñado más que todo en el área de montaje museográfico y todo el tema de las curadurías a raíz de otros estudios relacionados con el guión y con la dirección escénica. Sin embargo, eh, cada investigación y cada cosa que nosotros hacemos parte de una necesidad, ¿no? No podemos ir a investigar si no existe una necesidad a nivel social o en este caso una necesidad individual que nos lleve hacia buscar o interrogarnos frente a algo. Y a eso viene hoy la ponencia que espero presentarles, que es una necesidad de descubrir un poco mis orígenes en el norte del Tolima, de dónde vengo. Y es una respuesta que se han hecho muchos intelectuales, incluso algunos miembros de la Academia del Tolima, que han dado respuesta de una u otras formas, algunos desde el problema de la colonización, como Eduardo Santa, otros lo han planteado desde otros ángulos, como Hermes Tobar Pinzón, y así desde la Gonzalo Sánchez, bueno, podría dar un montón de referencias que siempre están intentando responder a esa pregunta. Sin embargo, hoy voy a tratar y partir desde la idea de la microhistoria, ¿no? Esa idea de que un pequeño estudio de caso nos lleve a entendernos a mayor profundidad y a una forma más amplia. Entonces voy a compartir y espero que me avisen si en algún momento alguien tiene una pregunta, no tengo ningún problema con que levante la mano y me solicite parar y la haga muy amablemente, yo le responderé de igual forma. Entonces quedo atento si ven mi pantalla. Bueno, entender Norte del Tolima, eso es una división administrativa y política de hoy, ¿no? Las- la cuestión territorial y la geopolítica del Tolima ha cambiado a lo largo del tiempo. El cambio que todos conocemos y que es muy nombrado es el de 1900, iniciando el siglo XX, ¿no? La división del Gran Tolima. Sin embargo, acá no me voy a basar en una definición tantamente geopolítica, sino más bien partiendo de una idea que es la colonización. Hay una colonización que todos hemos estudiado y supongo que todos hemos leído, que es la colonización antioqueña, que es la que impulsa la economía del siglo XIX, que es una colonización basada en una producción cafetera, en una movilización de familias. Sin embargo, en el siglo XX hay una colonización que Isaías Tobasura Acuña la llamó una colonización silenciosa. Silenciosa, ¿por qué? Porque no es esa gran obra masiva que hace un gran escándalo en los periódicos, sino que van llegando paulatinamente y en pequeños grupos. Pero que sean pequeñitos grupos y no sean familias, unas 15 familias que lleguen a un punto, sino que sean más bien dos familias, una, después al año otra y así, no quiere decir que no sea grande. Y ahí viene una idea, y este libro es bastante importante porque es de los pocos que hay sobre la colonización cundiboyacense en el norte del Tolima, y nos dice que aproximadamente, sacando cálculos, llegaron más o menos 20.000 personas dentro del periodo que va de 1890 a inicios del siglo XX, podríamos decir hasta 1930. Es decir, en ese lapsus tendríamos una gran cantidad de personas de unos municipios que generalmente están, él los cataloga como estos emisores, que sería Chiquinquirá, Ráquira, Tinjacá, Saboyá, Pauna, Sustamarchán y San Miguel de Sema, perdón. Y unos receptores que en nuestro caso serían Murillo, Herbeo, Casabianca y Fresno. Como en este caso, y lo que me atañe es armar el marco de los campesinos que estaban justo entre los años de 1980 y entre 1990 por una investigación macro que he estado realizando. Entonces como que hice un balance de, bueno, estos no son los colonizadores, los que viven en 1980 1990, son los hijos de estos colonizadores. Pero los hijos de esos colonizadores serán hijos de solo boyacenses o serán hijos de solo antioqueños. Y ahí llega una palabra que quiero que la conserven durante toda esta exposición que está en el título inicial del programa, que es una cultura híbrida.
Una cultura híbrida, perdón, tomo agüita, según los planteamientos de un teórico que se llama Néstor García Canclini, nos plantea que cuando tenemos dos culturas excesivamente marcadas por toda su genética y sus costumbres y sus acciones y se relacionan, podríamos decir, no, es un proceso de aculturación en que ambas se asimilan, pero en realidad no. Él plantea que no es un proceso de asimilación, sino que lo que se da acá es una nueva cultura, y esa cultura es una cultura híbrida. Eh, Podría ser un ejemplo muy práctico en el mundo animal, cuando la mula no es un caballo, bueno, no es un burro ni una yegua, por decirlo de algún modo, sino que es es el resultado, ¿no? Y ese resultado es por sí solo un animal específico, ¿no? que, que es propio. Entonces acá dice, no habla del animal, sino este ser humano que surge en el entrecruce de este mundo que está, los cundiboyacenses que llegan en el siglo XX y los antioqueños que ya están en el siglo XIX en las zonas del Líbano, que vienen con toda esta colonización antioqueña, es un tercer sujeto. Entonces, ese tercer sujeto es el que va a habitar este Tolima del Norte entre 1940 y 1980. Es un sujeto que se está creando, que va creciendo y que va construyendo sus propias formas de ver el mundo. Y esto me parece muy importante porque ante esas formas de ver el mundo se pueden ver o se pueden significar a través de algunos objetos muy simples. Yo les digo a mi familia que para mí es muy extraño sentarme en una mesa y ver un paisa con una ruana acá, pero con el poncho al otro lado, y a la vez un perrero y un machete. Hoy ya como que hemos generalizado estos comportamientos, pero culturalmente tenemos diferentes objetos que nos están dando una composición de un sujeto diferente. ¿Por qué? Ya como sabemos, la ruana viene de este altiplano cundiboyacense y el perrero también, mientras que por el otro lado, si tenemos el poncho y tenemos el machete, ya es como una mezcla muy extraña, pero cada cosa tiene su utilidad, ¿no? El poncho es para la elegancia de la fiesta, la ruana es para el frío que hace en la noche, el perrero es para la disputa y el machete para cortar las ramas que se atraviesen en el camino. Cada cosa tiene su utilidad. Y volviendo al planteamiento inicial, como ya se lo pudieron dar cuenta, de ahí es de ese lugar donde yo provengo. Yo no soy hijo de este cruce antioqueño circundiacense, sino más bien de este sujeto híbrido, que serían mi madre, mi padre. Y ahí es donde aparezco yo, como ese hijo de este híbrido. Por eso esa necesidad de averiguar de dónde provengo. Digo, y bajo, bueno, perdón, bajo esa idea de averiguar esa necesidad, dije, no puedo asumir la cultura en su generalidad para exponerla el día de hoy, porque si hay un término complejo para definir es cultura, como muchos de los acá presentes lo sabrán. Cultura es, según Raymond William, una palabra con la que él nunca quiso encontrarse, porque complicaciones ha dado. Entonces dije, bueno, vamos a desglosar primero un puntico. ¿Cómo percibe el tiempo estos campesinos? Dentro de toda esta cultura tiene que haber una idea del tiempo, porque hay tres principios básicos con los que uno inicia una investigación: el tiempo, el espacio y el territorio. Y en este caso la pregunta es concreta, vamos por el tiempo. Vamos a atacar este primer fundamento para averiguar cómo es esa cultura de esos campesinos. ¿Me están escuchando bien? Uy, este, ¿me escuchan? Qué pena, es que se como un silencio. Ok, sí, supongo que sí. Gracias. Sí. Ok, ahora hay muchos modos de abordar el tiempo. Eso sí, marcos y metodologías es lo que hay, y depende también la ciencia de la que uno se quiera acercar a este mundo del tiempo. En este caso, a través de leer algunos marcos, dije, bueno, hay un tiempo que se le adapta a este problema, o más bien el problema requiere este tiempo, y es un tiempo social planteado por un teórico que se llama Norbert Elias, y acá nos dice, el tiempo social es aquel o aquella, por simplificarlo, ¿no? Aquella recolección de sucesos que la gente percibe y que va acatando para sí. Y lo podríamos ver en tres puntos, en tres variables.
el cómo se relaciona el hombre en la naturaleza. Entonces acá nos haríamos la pregunta de, bueno, estos campesinos, ¿cómo se relacionan con la naturaleza? ¿Cómo se relacionan con los cultivos? ¿Cómo se relacionan con el sol? ¿Cómo se relacionan con la luna? Preguntas que son un poco antropológicas, pero que en realidad siempre están vinculadas a este mundo, ¿no? ¿Cómo miden el tiempo? Hay un ejemplo muy claro en la medición del tiempo de esa relación con la naturaleza, que es que los caminos no se medían por millas o kilómetros, se medían por tabacos si miramos el origen antioqueño. Entonces ahí llega esa pregunta, bueno, ¿cómo se relacionan con esa naturaleza? ¿Cómo interfiere esa naturaleza con ellos? Y ahí, bueno, nuestra primera variable. La segunda variable de este tiempo son las instituciones sociales, que son las que adecúan el modo de comportamiento de estos sujetos. Por instituciones sociales me refiero a aquellos núcleos y aquellas relaciones que ellos crearon. Un ejemplo de estas instituciones sociales es el matrimonio. ¿Cómo un matrimonio regula el tiempo de las personas como institución social? ¿Cómo la iglesia, como una institución social que a su vez tiene otras connotaciones, regula el tiempo de las personas? Entonces ahí ya decimos, bueno, ya tenemos, esta gente se relaciona con el tiempo mediante las instituciones que ellos poseen, mediante la naturaleza que los rodea. Y acá viene otro tercer punto, que son los procesos factuales. Los procesos factuales son, en términos sencillos o un tanto más simples, es como el hombre o este sujeto campesino interpreta las cosas y los llevan a rememorar a través de sus sentidos. Un ejemplo, si nos encontramos con una roca en el medio del río, ellos van a decir, bueno, esto cómo la interpreto. En el caso de mi familia, había una quebrada y en esa quebrada había una roca con una mano marcada y decían que era el paso del Moán, que por ese río cruzaba el Moán y que por lo tanto uno tenía que pasar en silencio y despacio. Entonces ahí ya tenemos una connotación y una interpretación del mundo, también muy relacionada con la naturaleza, de cómo se debe cruzar ese espacio, ¿no? Nos pone unos términos de duración, nos pone unos términos de sigilo y nos pone un término de interpretación del mundo. Y ahí bajo esas tres variables, entonces nos vamos a lanzar a averiguar qué es el tiempo para esta gente. En este caso, yo vengo de un corregimiento que se llama el Corregimiento del Bosque, Murillo, Tolima. Acá, esta fotografía me encanta porque es desde un alto, allá justo en el corregimiento. Voy a ampliarla. Y esta fotografía me encanta, ¿por qué? Porque se ve el corregimiento. Acá tenemos al Nevado del Ruiz, en un punto a la derecha. No sé si alcanzan a verlo. Acá tenemos otro nevado y si tú subes más se ven los tres nevados. Se ve el nevado del Tolima, se ve el nevado de Santa Isabel y se ve el nevado del Ruiz. Y también se ve el pueblo abajo. Un punto hermoso y que también todo el mundo sentía que había algo lindo en el sentido de que el espacio como tal les daba otras relaciones. Ya después cuando pasaron el acueducto encontraron un montón de tumbas justo en el punto donde se ven los tres nevados y atrás se ve el río La Yuca cruzando. Entonces no es que estos humanos de hoy en día hayan notado que este lugar es hermoso para construir una colonia, sino que tal vez en algún momento hubo un pueblo ahí que aún no se ha estudiado. Ahora bien, para llegar a este problema de estudio, me encontré que en los álbumes familiares, escudriñando en las casas de todos los conocidos, un poco metido, tal vez sí, pero es parte de lo que uno hace. Y la fotografía es un baluarte. En este caso, esta investigación y este texto se basa en la fotografía y pues obviamente en mi observación participante de todo este mundo que me ha construido. Y la fotografía, ustedes pueden encontrar muchas referencias de estudios históricos. Hay un libro de Armando, creo que se llama, creo es Martínez, Armando Martínez, el álbum de fotografía como imagen de sí mismo. Y pueden hacer muchas investigaciones a partir de esto. Entonces ustedes ahí pueden intentarle. Pero bueno, partiendo ya la idea de microhistoria y retomando que nos interesan las fotografías y averiguar con esas fotografías, en este caso, cuál es la percepción del tiempo en los campesinos del corrimiento del bosque a partir de esas fotografías. Una pregunta, problema, sencilla. Y acá vienen tres subtemas que encontré y que recopilé en casi todos los álbumes. Puedo decir que acá les voy a exhibir
unas 2 o 3 fotografías, pero en realidad esto es una simplicidad, porque revisé álbumes de 50, 60 familias así distribuidas y casi encontraba unos patrones similares. Y esos patrones similares se dividen en 3 grupos. El matrimonio, que como el gran acontecimiento de estos campesinos de esa cultura híbrida, como el gran baluarte, como una gran institución social, acogiendo los conceptos de Norbert Elias que veníamos tratando, los procesos factuales, que es, bueno, cómo interpretamos ese matrimonio, cómo nos relacionamos con él y demás. El segundo es la familia, pero mira, bueno, la familia, usted todos los álbumes que hay en las casas son de familia, no es una gran categoría. Sin embargo, acá lo que nos da ese álbum es un cronograma y nos da un horario de lo que hacen en la mañana, de lo que hacen en la noche. Y al contrario de lo que se dice en un discurso popular, que, que no estoy de acuerdo, y es una falsa idea, que hoy a raíz de esto lo puedo decir, que es que siempre como para decir o para ganar votos o para ganar alguna cosa se dice, no, es que el campesino es una persona que trabaja todo el tiempo. Sí y no. Digamos que, por ejemplo, analizando esto, nos dimos cuenta que, nos dimos, digo, porque me incluyo a mí como sujeto ahí múltiple, eh, revisando esto nos damos cuenta que hay unos días específicos de trabajo y que obviamente cuando hay cosechas como que aumentan estos días, pero cuando no las hay no, es como 4 días a la semana y 3 de descanso. Entonces, la idea de que trabaja los 7 días de la semana se ha ido hendiendo a lo largo de los días y esto hay que, como, uy, espere, hay que desmitificar un poco esas ideas y más bien ir a lo concreto. ¿Cuántos días? No hablemos de cosas superfluas, sino cuántos días se trabaja. Y ahí viene esa familia, cómo se comporta y cómo distribuye sus horarios laborales y sus horarios personales. Bueno, viene el tercer grupo, que casi siempre, y eso es también por la posibilidad de adquirir una cámara en estos espacios, hay muchas fotografías sobre las fiestas, sobre unas fiestas específicas y sobre un personaje muy específico en toda esta idea de los híbridos, que es el caballo. Yo siento que el caballo está en todos los álbumes y ya vamos hacia allá cuando hablemos de cada uno de estos pequeños subtemas. Ahora bien, respecto al matrimonio, muchos de los acá presentes supongo que en sus salas han visto un cuadro de los que está acá a su vista, ¿no? Estos son 3 cuadros de los múltiples que encontré que pongo a disposición del auditorio. Espero que se vean bien. El primero nos muestra una pareja, es el clásico cuadro que está en la sala de estas familias, en una sala generalmente de madera con tablas paradas, puertas que chirrean con el sonido y un piso brillante porque hay que encerar, ¿no? Y están estos cuadros y estos cuadros son de ese día del matrimonio. Entonces, ese día es muy importante porque esto inicia la constitución formal de una familia entre los 80 y los 90 de estos campesinos. Se constituyen formalmente. Y constituirse formalmente pues, es como el inicio de que vamos a dejar un legado. De acá hacia adelante parte la familia tal, de acá hacia adelante parte la familia tal, con un apellido. La idea de legado está muy mezclada con esta idea. Entonces, el tiempo que venimos construyendo nos marca un gran acontecimiento que corta la vida en la mitad, ¡pum!, que es el matrimonio, y ese matrimonio es igual a la creación de un legado. Entonces el punto inicial en esta concepción del tiempo como familia y como campesinos no es el nacimiento, no. Acá lo que hemos encontrado es que el punto inicial es el matrimonio de entre los 80 y los 90. De ahí es que surgen las familias y de ahí es que surgen estos campesinos. De un matrimonio, de un apellido, de una familia. Ya analizando algunos aspectos propios de estas fotografías, como lo estético, lo simbólico y aquello que está ahí recurrente, esa crítica que llaman crítica interna y crítica externa, nos damos cuenta algo muy particular. En la primera fotografía tenemos al hombre adelante y la mujer atrás, una mujer imponente, corpulenta. En las otras fotografías tenemos a la mujer adelante, una mujer, en este caso, se supone que todos estaban mirando hacia el frente, menos, en este caso hacemos una excepción de esta mujer que mira hacia el lado, un poco distante. Pero lo que me llamó la atención fue preguntarle a los dueños de las fotografías quién era mayor en estas fotos, no, cómo establecer las edades, y me di cuenta que todos los mayores se hacían atrás
Y acá viene esta mujer, que esta mujer es la matrona, o sea, el hombre es más joven, por lo tanto va adelante para ser protegido, una cuestión estética bien particular. Y ahí al comparar, al uno ver el espectro de estas fotografías, uno empieza a encontrar más detalles, de tipos de bigote, el traje y demás. Y también encuentra algo que es muy importante, que es, yo me hacía la pregunta, ¿quién es el que pinta esto, no? O sea, ¿quién es ese sujeto que usted le paga para retratar a la pareja y cómo la va a retratar? Generalmente en los pueblos del norte del Tolima, entre los más atrás, esto es la familia que genera los híbridos, entonces sería 60, 70. Hay un sujeto que es el pintor del parque y este sujeto está fuera de la iglesia y les hace el favor de pintarlos, ¿no? No en todos los casos, siempre como, pero siempre existe esa figura del pintor. Y me pareció muy curioso que en esta fotografía no se la entregaron hasta los dueños hasta 5 años después de que se casaron, o este retrato, porque el pintor lo metieron a la cárcel y cuando él salió de la cárcel lo primero que hizo fue entregar sus pinturas atrasadas porque sabían que eran muy importantes y que eran unos sucesos que tenía que devolverle a las personas y que él había tenido el honor de captarlos. Y acá, como un pequeño paréntesis, decimos, y ya como lo recalco, el patrimonio es el inicio de la familia como una institución social, cuyo propósito será construir miembros de la futura sociedad. Eso es igual a generar un legado. Entonces, patrimonio, punto inicial de este tiempo. ¿Listo? Espero que... Respecto al ciclo, o perdón, acerco por acá, me avisan si no ven. Decíamos que respecto al horario, más bien, hay como una rutina. Es una rutina ya sacada por porcentajes. No quiere decir que esto todos se levanten hasta ahora, sino más bien en promedio. Por ejemplo, las personas en promedio se levantan entre las 4 y 6 de la mañana. Estos campesinos entre los 80 y los 90. Y hacen lo que se consideraría como común, pero que ya viene acá esa idea de la cultura cafetera o que es Colombia, ¿no? Que es tomarse un café. Y eso es algo que todos decían, no, me voy a tomar un café. Nosotros lo vemos común. Nosotros, no, es que uno se toma un tintico antes del desayuno, ¿no? Un tintico para levantarse. Pero cuando uno sale de nuestra burbuja donde crecimos, ahí es donde nos sorprenden los actos que son cotidianos. Y por eso lo pongo acá. Luego ya viene el tema de ordeñar, que se inicia el ordeño a las 6 por tarde. Tener en cuenta que cuando se ordeña hay una distribución, y acá me parece muy, muy importante, que acá ya hay una distribución de labores, ¿no? Una distribución de labores que a su vez es la formación de un nuevo sujeto para que algún día alcance el matrimonio. Entonces, están divididos en tres corrientes en ese ordeño. Los que están en la corraleja, que es generalmente un niño, no el menor, sino uno que es así promedio, porque son hartos niños en estas familias, que es el que abre la corraleja para sacar al ternero y remodarlo. Está el otro niño, que es el que manea, pero ese niño ya es más grande porque la vaca lo puede patear. Y ya, o por lo menos tiene cierta astucia, generalmente es el más astuto. Y ya está el que remuda, que ya generalmente dejan al más pequeño, curiosamente. Entonces, el mayor es el que manea, el del medio es el de la corraleja y el que remuda es el más chiquito. ¿Por qué? Porque esa vaina ahí, es ensuciarse de babas y demás, de alguna manera es como más fácil, aparte del nudo, que hacer las otras dos actividades. A veces la correlada es fácil, solo que hay mucho barro y se pueden enterrar. Pero entonces acá ya empieza una distribución de labores y los están formando. Ahora bien, ¿quién tiene derecho a ordeñar una vaca? No todos los niños o todo este grupo tiene derecho. Tiene derecho el mayor, que en algún momento tendrá que construir un hogar y por lo tanto tiene que aprender a, a manejarse y aprender de las labores del hogar. Esto no se dice explícitamente, como lo haces para que algún día cuando te cases lo hagas. No, esto se da implícitamente, o sea, ya como que el sistema está diseñado para que el mayor ya tiene cierta edad pueda hacer tal labor. Luego viene la idea de acá viene el desayuno, ¿no? Luego de ordeñar, y ahí viene sacar el queso, que es una actividad que se le destina a las mujeres en general. A veces va el hombre de la casa, el padre, y la hace, pero sacar el queso es filtrarlo y llevarlo, que lo hace uno como tal. Luego dejan los terneros grandes un momento para que tomen leche con sus madres y luego los apartan para que
Yo creo que muchos de acá conocen estos procesos que los estoy narrando un poco detalladamente y no sé si les aburre, pero a mí me gusta mucho porque uno a veces no se da cuenta de esas cosas cotidianas, como que apartan los terneros y significa que es como te dejo estar con tu madre, pero por un tiempo restringido porque necesito la leche, pero sé que necesitas alimentarte, entonces te guardo y al otro día la volverás a ver. Entonces, como esas restricciones del ternero más grande, ya lo vamos separando porque él también tiene que crecer, ¿no? Los animales se van relacionando, en este caso también con la vida de los adultos. Igual, también hay como un horario que se hace entre 5 y 6 se le da de comer a las gallinas y a los caballos, a los marranos, que generalmente lo hacen mujeres. Acá empieza una distribución también, de acuerdo al sexo, de los roles y cosas que hacen en las casas. Luego viene el trabajo agrícola en épocas de cosecha, que el trabajo agrícola va entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Y acaba lo que yo les decía, cuando uno mira, los días de trabajo agrícola son el lunes, el martes, el miércoles y el jueves no, porque el jueves no es día de trabajo agrícola en este contexto, sobre todo en esta parte de Murillo y la microhistoria, pero también se dan otros, porque es el día de mercado. Y el día de mercado es ese día donde todos van a divertirse y dejar sus pasiones a flote y van a otro lado a vivir otro mundo. Y pues es el otro día donde te puedes ver con los vecinos sin necesidad de estar trabajando y de tomar cerveza y demás. Entonces por eso el día jueves es como muy, ¡pum!, no lo quitan del horario laboral. Luego retoman el viernes. El sábado es el día de mercado en el Líbano como eje central de esta economía y del norte. Entonces la gente va al Líbano y el domingo es el día en Murillo. Eso ha permanecido por bastantes años así. A veces pero entonces son como 3 días de mercado ahí en distintos sectores y la gente va a adquirir cosas diferentes a cada uno de ellos. Y también el domingo es el día de la misa, ¿no? Sea la misa en el corregimiento, sea la misa en el casco urbano general, o sea la misa en otro lado. Entonces, trabajo agrícola. Luego, bueno, el día de mercado cada quincena, son esos. La misa, que se da los domingos. Ver o escuchar noticias o novelas, que eso, las noticias uno a veces cree, el radio tiene bastante afluencia, incluso hoy en día, dentro de este mundo campesino, ¿no? Porque en el cultivo se necesita concentración. Ahorita el celular como que está desplazando un poco el sonido, sin embargo, el celular se descarga, ¿no? Y el celular es para ir chateando, los nuevos campesinos, pero antes el radio era como un radio negro ahí guardado y era por donde transmitían todas las noticias. Y lo digo que tenía mucho impacto en los 80, porque acá relacionándolo con lo que abría el profe Hernán, cuando uno revisa la mayoría de la bibliografía, yo me tomé el trabajo de revisar todo el periódico El Tiempo desde todo noviembre, octubre, he estado en eso, de 1985, y he encontrado que la radio es una fuente de comunicación supremamente importante en este lapsus de los años 80. Algunos pues vivieron este momento y lo captan dentro de su interior, pero de pronto el alcance es más alto de lo que uno creería. Y había una cosa que el radio ha mantenido y es la confianza. Digamos que hoy la imagen tiene mucha desconfianza hacia lo que se ve en televisión, pero el radio tiene esa idea de confianza muy revelada adentro porque la gente debate. Entonces como que eso le da cierta confianza al campesino de escuchar el radio. Y además puede escuchar el radio también de su emisora política, ¿no? Bueno, la cacería, la cacería esto no es de todas las familias, sin embargo, como hay unas muy específicas, en el caso de la mía lo hacían, y era como unos días, era como un día al mes, no era así rutinario, pero nos iban formando para esto. Entonces, este sería en el segundo punto de la familia, como ese horario o aquellos ejes centrales por los que girarían. Y acá vienen estas fotografías, en este caso es una fotografía que me gusta mucho, si ven bien, espero que vean bien ahí. Vamos, listo. Entonces, a veces uno juzga desde los preceptos modernos cosas del pasado y cae en algo que los historiadores, y como ustedes sabrán, que se llama anacronismo, ¿no? Es un debate que hoy no lo podríamos dar al final, pero es bastante interesante. Que no, que eso es malo, que eso es bueno, pero acá no me interesa asumirle o ponerle juicios morales al acto de cazar. Y hago esta aclaración porque siempre que hablo sobre esto, inicia ese debate y lo reitero. Bueno, en este caso es una fotografía
de mi abuelo y de un amigo de él en la cacería por allá, cuando mi abuelo nació en 1936, un antioqueño, llegó a los 12 por ahí, proveniente de Salamina, que también inicia, pero por el otro lado eran boyacenses, y acá estaban cazando, ¿no? Entonces este caso es una casa de un venado, donde se alcanzan a ver, y están todos los perros de cacería pintados. Es una foto de victoria, ¿no? La típica foto de la victoria frente ahí, hemos ganado, este es el triunfo, ¿no? Ay, bueno, tanto raro. Luego viene otra, que son mis tíos, pues mis tíos menores, en este caso son los gemelos, les llaman así, son gemelos, que cazaron también otro animal, están con el perro. Y ya viene la tercera generación. Estos sujetos serían los híbridos que viven entre los 80 y los 90. Y ya vendría la tercera generación, que es mi familia, mis primos. Estamos todos rodeando a mi abuelo alrededor de un elemento de cacería. Entonces, la cacería como uno de los ejes es algo que habitó mucho el norte del Tolima en este periodo entre los 80 y los 90, porque también encontré otras familias que lo hacían, pero así dejar constancia en fotografía sí no fue bastante difícil. Y esto nos lleva a que la fauna y la flora que habitaba este lugar se fue acabando, ¿no? Digamos que los armadillos y demás se fueron acabando y otros animales y especies fueron desapareciendo a raíz de que estos campesinos iniciaron y se iban, uno, cazar para cocinar todo esto, para poder alimentar ese montón de chinos, como ustedes lo podrán ver, y la otra sí también lo hacían como una idea de ocio, para librarse de ese tiempo. Acá esta fotografía me gusta mucho por todo lo que representa, ¿no? Las tablas paradas, la chambrana, tiene bastante la neblina en el fondo. Le estoy haciendo un tratamiento ahorita con video para transformarla en otra cosa. Pero bueno, continúo. Y acá viene el tercer eje de esta presentación, que son las fiestas, ¿no? Las fiestas en este norte se dan en tres momentos. Hay unas que son las fiestas religiosas, que son las que todos conocemos, ¿no? Pero acá se celebran unas con mayor devoción. Domingo de Ramos, la fiesta de San Isidro. San Isidro Labrador le ponen un poncho y una ruana y ese San Isidro lo llenan de billetes. Algunos han participado en esas ceremonias. Hay otra que es la fiesta en la escuela. La escuela en estos años se convierte en el eje central de encuentro entre las comunidades campesinas y es algo que uno no puede olvidar. Y estas fiestas son los grandes acontecimientos que lo sacan de la rutina. Son los grandes momentos donde tiene que ir toda la familia y dejan a uno cuidando. Pero entonces acabamos con el punto inicial, el tiempo social visto a través de esos grandes sucesos. Acá la fiesta se plantea como un gran suceso. Hago una división preliminar en tres ejes, como lo vengo diciendo: fiestas religiosas, las fiestas de la escuela y las fiestas de la feria con todo lo que ello implica. Respecto a las fiestas religiosas, acá podrán observar un Domingo de Ramos en el Corregimiento del Bosque para 1983. Ustedes podrán ver esos ramos un tanto grandes. Y ahí viene esa idea de que, como sabrán, en este lugar es como el eje de la palma de cera, ¿no? Esto es llenísimo de palma de cera. Entonces, todo el mundo tiene palma de cera en sus casas, así que las ramitas, pues, ellos no se ponían a doblar y a enrollar las ramas, sino que miren, son ramas completas y generales que hoy pues obviamente les caerían, que secas que caían de las palmas hacia alrededor del corregimiento. Entonces acaban en una procesión de un Domingo de Ramos. Podemos ver a las personas con sus ponchos, podemos ver a las personas con sus trajes de gala, porque hay que prepararse para estas ocasiones, la camisa y el pantalón y los zapatos. Podemos ver a un sujeto con un perrero, podemos ver a otros con los sombreros en la mano, ¿no? Señal de respeto, que es algo que se hace y es muy, muy, muy anterior lo de quitarse el sombrero, pero acá lo planteamos como ese respeto hacia la ceremonia, la fiesta religiosa como ese día domingo que hay que sacrificar y hay que hacerla. Luego, las fiestas de la escuela, que las fiestas de la escuela son diferentes en el sentido de que la fiesta religiosa hay como esa idea de comodidad para ir a ese encuentro religioso, ¿no? Te tienes que ver elegante pero cómodo. Y ya vienen las fiestas de la escuela, que en las fiestas de las escuelas
es el lugar donde usted puede mostrar su elegancia, ¿no? Es el lugar donde usted puede ir a presumir, puede ir a bailar y puede ir a tomar en esos 80 y esos 90. Y acá hay un contraste, algo muy, obviamente muy tolimense, que es la lechona, aunque estás con arroz, ahí disculparán los fanáticos de la lechona sin arroz. ¿Qué hacen ahí? Eso se inventan, pero buscan la manera de hacer lechona, ¿no? Y la lechona es por a su vez por la cantidad de cultivos de cerdos y demás que hay en el lugar. Pero el contraste interesante está entre la ropa que tienen las personas y la grasa que están manipulando. Estos son unos trajes espectaculares. Si uno mira estos vestidos a detalle, se dará cuenta, por ejemplo, que la camisa del señor de blanco, que en este caso es mi abuelo, es una foto familiar. Tengo varias, pero elegí esa porque me llamó la atención la tela con la que están construidos los trajes. Una tela cara, una tela fina, pero las manos están llenas de grasa, ¿no? Un contraste, no nos importa el hecho de esto. Ahora, es la escuela y hay como unos preceptos que siempre va a estar en estas escuelas, ¿no? Está una cruz, es un mundo cristiano, ¿no? Y está el caballo atrás de Simón Bolívar, que es el caballo blanco. Y a raíz de esto se construyen ciertos mitos en la región, ¿no? Dentro de los mismos campesinos, ahí recogiendo, cuando uno les dice yo soy historiador, ellos le dicen, ah, chévere, porque Bolívar pasó por acá en el caballo blanco. Y hay unas anécdotas comunes que uno se pone y no da en los tiempos, pero que se las empiezan a creer en general, que sí, que Bolívar pasó por ahí y que por eso está ese cuadro ahí de Bolívar. Y es una anécdota general en todo ese eje regional, que es un cruce de Bolívar y que Bolívar estuvo ahí. Bueno, no sé, si usted, sí, es una cuestión muy, muy particular. Igualmente, los sombreros, los peinados son muy propios de esta época. El espelucado. Yo creo que alguno de ustedes tendrá fotos así con su super peinado de los 80 90. Ya viene la feria. La feria es el gran acontecimiento, es el boom porque dura 3 4 días seguidos, o duraba en este momento, los 80 los 90, que coincidía con el auge de la alberja y coincidía con el auge de la papa. Entonces, esta gente tenía dinero para poder ir a esas fiestas. Pero lo más particular es que es una feria donde el corregimiento en sí se vuelve feria. No es una feria como las que se hacen hoy en día, que son ferias controladas, donde un espacio destinado dentro de los pueblos se dedica para que se haga comercialización de ganado y se hagan las actividades. No, la feria en este momento es una feria que se extiende por todo el corregimiento, es una feria que se extiende por todo el pueblo. Por ejemplo, acá podemos ver vacas regadas, podemos ver caballos amarrados, gente conversando. Esta foto es espectacular, ese es el centro ahí del corregimiento, el bosque. En ese momento ya había carretera, la carretera la abrieron como en los 70, 80 también. Y están todos reunidos en la plaza central. Y esta plaza central es muy importante porque ahí es donde todos estos campesinos giran y van a mostrar algo que han cultivado durante todo su tiempo. Y acá voy a hacer un paréntesis para resumir. Tenemos un planteamiento inicial donde decimos que los campesinos inician su vida a partir del matrimonio, en este sentido práctico. Inician su tiempo social a partir del matrimonio. Sin embargo, tienen un periodo de formación donde la familia los construye para llegar a esta institución social. Y de ahí parten hacia construir su propio hogar. Entonces el matrimonio es como ese eje. Sin embargo, los lugares de prueba o los lugares donde usted exhibe que es alguien para esa sociedad son esos tiempos de ocio o esos tiempos, esos acontecimientos y sucesos, en este caso no sería de ocio, sino sucesos que rompen. En este caso son las fiestas. Ahí, en la fiesta religiosa usted muestra su devoción. En la fiesta de la escuela usted muestra su elegancia. Perdón. Y en las ferias usted muestra su poder económico. ¿Por qué digo su poder económico? Porque acá viene una figura que ustedes les estaba hablando, que es el caballo. En todos los álbumes, y esto sí no es una hipótesis, de todos estos campesinos de los 80 a los 90, van a encontrar una fotografía del dueño, del patriarca de la casa, montado en un caballo. Y no es cualquier caballo, ¿no? Esto sí hay que sacárnoslo de la cabeza. Es un caballo que se dejó para raza. Es un caballo que se puede montar con chamarra.
Es un caballo que es el semental de la casa. Es un caballo que se alimenta con panela a pesar de que sea cara. Y es el caballo que tiene un potrero solo para él. ¿Por qué? Porque ese caballo es quien me representa a mí en esos momentos. Esta es de la misma feria, en ese polvero que había allá al fondo. Y ahí tenemos a un señor, en este caso, montando su caballo de lujo frente a todos los demás. Él tiene su pinta un tanto sombrero paisa, pero si vemos acá a la derecha tenemos un grupo de gente con ruana ahí mirando y observando con los perreros y demás. Cosa, esos 5 sujetos me parecen fabulosos, ahí sobrepuestos. También las mujeres montan ese caballo como elegancia y se toman una foto. Y esta foto generalmente siempre también está enmarcada en la sala. Hay 2 fotos que uno encuentra enmarcadas. Una foto donde están todos los hijos con el papá, 3, perdón. La del matrimonio, que es el dibujo, y el caballo. Y es porque el caballo es ese momento donde se muestra ese poder económico de estos campesinos. Y ahí vienen como unas conclusiones que yo sacaría de esto, y es que los habitantes del corregimiento del bosque perciben a través de sus fotografías el tiempo como un movimiento cíclico en la naturaleza del hombre. Crecer, asimilar la vida adulta, casarse y consolidar una familia, teniendo en cuenta que casarse es el eje central, es la coyuntura social. El tiempo les permite orientarse, solidificar sus instituciones sociales, como la familia y la iglesia, y advertir los cambios que tienen que ser contados, como esos acontecimientos esenciales de su vida, generalmente encerrados en las fiestas. Acaba una cosa, y esto sí me parece importante acatarlo. Dentro de nuestro espectro tenemos que el matrimonio coyuntural. La familia forma el sujeto para el matrimonio y le enseña cómo puede salir. Y las fiestas les dan los acontecimientos donde tienen que surgir. Esto visto el tiempo desde una cuestión de sucesos, ¿no? De sucesos. Uno lo podría plantear desde otro marco, pero esos son los grandes sucesos, los 3 grandes sucesos de la vida de estos campesinos, que a su vez nos indica que su cultura está muy enraigada con algo que trabajé en otras investigaciones, y que esto me llevó hasta ese tercer punto, que es con la idea de fiesta. Es algo que a futuro nos leeremos y hablaremos sobre este tema con mayor profundidad. Bueno, finalmente, estos campesinos no tienen un problema que se tiene hoy en día, que es la selección de información, ya que en sus álbum resguardan aquellos sucesos que marcan un punto de referencia en el tiempo. Tan, 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 tan. Son puntos de referencia para poder saltar. Algo que sí tenemos hoy nosotros como sujetos modernos, que es que no sabemos qué es lo que se debe conservar. Ya no sabemos cuál es el suceso importante de nuestra vida. Y es algo, y ahí viene esa necesidad. ¿Cuáles son esos sucesos que nosotros guardamos? Hoy con el teléfono tomamos una fotografía y no sabemos cuáles son los sucesos que están marcando en realidad nuestro tiempo o están marcando nuestros cambios. Intentamos replicar patrones del pasado, la del grado, la de un matrimonio, pero por la proliferación de fotografías no sabemos cuál es ese que en realidad nos impacta y nos formó como un ser. Y ahí viene eso, de que si hacemos un estudio de la fotografía entre 1980 y 1990, encontraremos mucha información y podremos dar cuenta, de algún modo, cómo se construyó esta cultura híbrida, es decir, esos hijos de antioqueños y cundiboyacenses que se mezclaron, cómo habitaron. Y hasta ahí terminaría mi exposición. Muchas gracias.